Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser Venezuela, y es que ayer en Venezuela culminó el proceso de registro electoral con miras a las elecciones presidenciales del 28 de julio, un proceso signado por bastantes dificultades, por decirlo menos, y para explicar un poco cómo se desarrolló este proceso, sobre todo en Argentina, con miras al voto en el exterior, nos acompaña Enrique Lozada. Él es estudiante, él es también parte del comando de 20 Venezuela, acá en Argentina, y nos va a explicar un poco cómo estuvo desarrollándose el proceso de registro en Buenos Aires precisamente. ¿Cómo te va, Enrique? Bienvenido a Carta Política. Gracias. Y justamente como estabas comentando, el día de ayer finalizó de forma totalmente abrupta y violatoria el registro electoral. El registro electoral tendría que haber empezado el 18 de marzo, se aperturó 2 semanas y media después. Se solicitó una serie de requisitos que van en contra de la ley electoral. Los venezolanos tuvieron que hacer horas y horas de cola para poder inscribirse y al fin y al cabo muchas de las personas no se les deben inscribir. Fue un proceso totalmente abrupto y violatorio, pero aún así vimos una comunidad extremadamente movilizada porque el 28 de julio los venezolanos queremos votar porque estamos en la mejor oportunidad para sacar a Nicolás Maduro. Sí, francamente se reportaron muchas irregularidades en el proceso, y se detuvo, como dijiste, de una manera también bastante irregular. ¿Cómo se desarrolló todo el proceso en general? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Cómo es el proceso realmente? Si nos pudieras hacer más bien una introducción al contexto y a la legislación, ¿no?, que envuelve este proceso. Legalmente, las elecciones en Venezuela fueron convocadas de manera totalmente abrupta. Se convocó para el 28 de julio, el día del cumpleaños del expresidente Hugo Chávez, de una decisión histórica. Venezuela nunca se votó en julio. Y todo esto con el fin de agarrar los partidos políticos desprevenidos para la hora de la campaña. La realidad es que desde las primarias del 22 de octubre, que María Corina Machado ganó con el 90% de los votos, se inició una construcción entre los partidos para garantizar que cuando sucediera esta situación estuviéramos preparados para el llamado al voto. Acá en Argentina tuvimos 2 semanas de atraso, como sucedió en todos los países en general, y una de las situaciones que más nos complicó fue que se solicitó el pasaporte vigente. El pasaporte vigente no tiene nada que ver con la ley electoral venezolana. En Venezuela solamente con la cédula de identidad se puede votar, incluso con la cédula vencida. El requerimiento del pasaporte fue muy simple. El pasaporte venezolano es el más caro actualmente de la región, cuesta alrededor de $400. Y hay una comunidad venezolana que no puede pagar ese precio. Entonces, muy pocas personas cuentan con el pasaporte vigente. Y eso llevó que de 250.000 posibles votantes acá en la Argentina se nos redujera a menos de 40.000. Y después de eso también te exigían la cédula y te exigían tener DNI temporal, permanente, lo cual también complicó aún más para los que tenían DNI temporario. Entonces nos redujo a una potencialidad de votantes de menos de 10.000 personas, del cual muchos se acercaron a hacer las filas, pero la embajada con suerte atendía a 40 personas por día, 4 personas por hora. Entonces fue un número totalmente reducido en donde los empleados de la embajada hicieron todo bajo su poder para dañar todo el proceso de inscripción. Y esto se dio acá y se dio en todos los países en donde hubo registro. Ujú. Sí, eso también se estuvo reportando a lo largo de la jornada. Se achicó bastante el padrón respecto a lo que podría haberse visto de haberse dado un proceso un poco más transparente. Sobre todo, bueno, acá en Argentina tenemos un registro automático de votantes. El que es ciudadano es automáticamente votante. Eso en Venezuela aparentemente no se da así. Es un registro Totalmente que manual. no tiene que registrarse directamente. Claro, es totalmente manual. Yo en mi caso soy primera vez que me registraba, justamente los requisitos también que te piden, te hacen una serie de preguntas que no tienen nada que ver al caso, todo para buscar atrasar el proceso. O sea, mi trámite puede haber durado 5 minutos, duró 10 porque hicieron 5 minutos de preguntas que a nada le importa el resto. La situación la vimos reflejada también con un montón de nuevos votantes. A pesar de las complicaciones, las restricciones, se inscribieron alrededor de medio millón de votantes nuevos en Venezuela. Esto es un récord, no se daba del 2015, y cabe destacar que en el 2015 fue cuando la última elección que la oposición ganó, que fue la Asamblea Nacional. Entonces vemos un movimiento de jóvenes votantes que, a pesar de que la población joven en Venezuela es muy escasa debido a la migración, hoy vemos una población joven que está comprometida con la institución del país, y alrededor de 500.000 más que lograron hacer un cambio de su centro electoral que quieren votar. Es decir, vemos una población de 1 millón de venezolanos que se acercaron al registro electoral para hacer o ya sea un cambio o inscribirse. Ujú.
con eso y con todo hubo una gran afluencia. Entonces, a pesar Total. de la... A Ujú. pesar de que ni siquiera sabemos muy bien por qué candidato vamos a votar, porque ese es otro factor. Hoy la plataforma unitaria, que tiene el 80% de intención de voto, con María Corina Machado a la cabeza como líder y candidata oficial, no tenemos un candidato oficialmente escrito. La gente ni siquiera sabe muy bien por qué nombre vamos a votar, pero sabemos que queremos votar por la persona que María Corina Machado y los partidos de la plataforma deciden. Sí, ¿se sabe algo sobre ese proceso de negociación? ¿Algún acercamiento? ¿A qué es lo que puede La, llegar? Las negociaciones siguen, evidentemente hay una serie de candidatos que están inscritos, otra serie de candidatos que se pretende inscribir. Hoy, al día de hoy, estamos luchando para que la candidatura de la unidad, la doctora Corina Lloris, representante de la unidad de María Corina, sea la candidata. Dicho eso, también hubo encuentros con Enrique Márquez, candidato externo, y con el gobernador Manuel Rosales, que a su manera decidió inscribirse de una manera bastante extraña, pero en un afán de mantener la unidad y votos, seguimos insistiendo en superar todos los obstáculos que Maduro ponga para tener un candidato unidad de 28 de julio. Sigue habiendo ánimo de llegar al 28 de julio con un candidato, no al boicot. Acá María Corina lo ha dicho de manera muy clara y nosotros lo repetimos. Unidad y voto y no se va a llamar a la abstención. En otros momentos sí se llamó, es verdad que la oposición no tenía la estructura que hoy tiene organización y unidad, y no había un factor muy claro. Hoy tenemos el 80% de intención de voto. Nos falta un 20% aún para tener ese 100% que quisiéramos para sacar a Maduro, pero tenemos un nivel de voto y compromiso con los ciudadanos que nunca antes hubo en Venezuela. Muchas gracias, Enrique, por este resumen. En todo caso, retomando la cuestión de la inscripción, del registro electoral, al final el número de inscriptos es mucho más pequeño de lo que, de hecho, no, si hablamos de números, acá en Argentina había un electorado potencial de 200.000 electores y tenemos finalmente uno de ¿cuánto? ¿500? ¿400? La realidad es que calculamos entre 450 personas y 500, o sea, menos del 1% de lo que se puede inscrito, es totalmente duro. A eso podemos sumarle las 2.000 personas que ya están inscritas de procesos anteriores. Pero dicho y eso, sabemos que de estas 2.500 votos vamos a defender, vamos a hacer que voten. O sea, nosotros convocamos a cada venezolano que puede inscribirse para que el 28 de julio se acerque a la embajada y ejerza su derecho al voto. ¿Se puede exigir una prórroga del proceso de La prórroga inscripción? la solicitamos tanto el Comando con Venezuela, que es el equipo acá de María Corina Machado, y todos los partidos que conformamos la plataforma unitaria, y miembros de la sociedad civil. La respuesta que nos dieron de la embajada fue que sí, que ellos aceptaban la carta, pero que la carta tenía que ser enviada a Caracas. Una respuesta bastante polémica, la verdad, porque la mitad de las personas que estábamos ahí, o no podemos volver por temas políticos, o directamente no tenemos los medios y el tiempo para viajar a Caracas entre una carta. Una realidad que ellos decidieron lavarse las manos totalmente. El personal de la embajada y su embajadora Estela Lugo directamente le han faltado al respeto de muchas formas a los venezolanos que estuvieron estos días haciendo esas largas filas para poder votar. Mm. Bueno, la verdad que bastante triste, pero de todas formas es bastante admirable, ¿no? Se han compartido varias imágenes, hemos visto varias fotos de las filas, bastante admirable el ánimo cívico, a eso me refiero, que han evidenciado muchos venezolanos en las últimas semanas. Así que nada, en definitiva les mandamos un abrazo y deseamos desde lo más profundo que se concrete una jornada electoral lo mejor posible, con lo mejor que se pueda y se logre ese cambio positivo para Venezuela que todos sabemos que tiene que ocurrir. Enrique, ¿algo más que quieras compartir con nosotros para cerrar? ¿Alguna reflexión? Sí, que la verdad fue un proceso difícil, un proceso donde el gobierno buscó justamente desmotivar y desmoralizar, lograron todo lo contrario. Tuvimos una ciudadanía acá, al menos en la Argentina, extremadamente movilizada, con un liderazgo muy marcado hoy en la figura de María Corina. Y como dice ella, vamos hasta el final, el 28 de julio vamos a ganar, vamos a cobrar y Venezuela va a tener ese cambio que tanto se merece. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo, por estas palabras y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política, esta entrevista fugaz para tratar el tema venezolano. Igual vamos a hacer otras, vamos a estar atentos a este proceso en los meses que quedan hasta el 28 de julio. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.